Soy el doctor Carlos Capiel del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y el tema que vamos a abordar es el de lesiones tendinosas del tobillo en resonancia magnética. Muchos tendones cruzan la articulación del tobillo desde la pierna hasta el pie y cambian de orientación de vertical a horizontal, con excepción del tendón de Aquiles. Los movimientos deben ser suaves y esto se consigue gracias a las vainas tendinosas, al líquido sinovial, a la presencia de surcos óseos, retináculos y tejido conjuntivo. La resonancia magnética es un excelente método diagnóstico con numerosas ventajas en la exploración de la patología traumática, inflamatoria e infecciosa de los tendones. Las ventajas consisten en la alta resolución anatómica y en la posibilidad de obtener imágenes en los tres planos. De esta manera es posible caracterizar no solo los contornos de los tendones, sino también las anomalías estructurales internas que caracterizan las tendinitis y las roturas parciales o completas. Los objetivos de esta disertación incluyen conocer la anatomía normal de los tendones, reconocer las alteraciones estructurales de la anatomía normal que sugieran patología, interpretar las imágenes en las patologías prevalentes y caracterizar los distintos tipos de lesiones. Los tendones que frecuentemente se lesionan son el tendón de Aquiles, tibial posterior, tibial anterior, los tendones peroneos y el flexor largo del hallux. Los procesos patológicos que afectan al tendón incluyen las tenosinovitis, las roturas, las luxaciones, los tumores y pseudotumores y la osificación. La tenosinovitis o inflamación del tendón y de la vaina sinovial que lo recubre puede ser de origen traumático mecánico o bien estar en relación a enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea o la gota. Las roturas pueden ser agudas o crónicas, parciales o completas, longitudinales o transversales. El tendón de Aquiles es el más largo, más grueso y más resistente del organismo y se forma por la confluencia de los complejos musculares de los gemelos y el sóleo. Se inserta en la cara posterior del calcáneo por medio de las fibras de Sharpey, del que queda separado por una bolsa serosa. No está recubierto por una vaina sinovial y el tejido conjuntivo que lo rodea se denomina peritendón. Las lesiones son frecuentes en hombres de edad media y sobrevienen generalmente en el transcurso de actividades deportivas. Los pacientes con reumatismos inflamatorios tienen mayor predisposición a rotura debido a la debilidad ya existente en el tejido conectivo y en las fibras de colágeno. Un dato importante de remarcar es que con la exploración física aislada, hasta un 25% de las roturas del tendón de Aquiles pasan desapercibidas, probablemente porque el resto de los tendones de la región posterior de la pantorrilla mantienen la flexión plantar. En resonancia magnética, el tendón presenta una señal uniformemente baja y es mejor evaluada en los cortes sagitales y axiales. En cortes axiales tiene una forma ligeramente cóncava en su superficie anterior y convexa en el resto, y su diámetro anteroposterior no debe superar los 8 milímetros. La zona más susceptible a rotura es entre 2 y 6 centímetros por encima de su inserción en el calcáneo y está relacionada con una menor vascularización. Otra zona, aunque de menor frecuencia, es en vecindad de la inserción en el calcáneo. La tendinitis aquiliana se refiere a la inflamación dentro del tendón. Es frecuente en saltadores
y la diferenciación entre lesión aguda o crónica solo se establece mediante la historia clínica. Los hallazgos en resonancia incluyen engrosamiento focal o fusiforme del tendón asociado a hipointensidad o intensidad de señal intermedia en T2 o STIR, como lo ejemplifica este corte sagital en T2 que muestra un tendón homogéneo con engrosamiento difuso en un paciente deportista con una tendinitis aquiliana crónica. Cortes axiales comparativos del mismo paciente, donde se observa pérdida de la concavidad anterior del tendón izquierdo con un diámetro anteroposterior mayor de 8 milímetros. El tendón derecho es de características normales. Cortes sagitales en secuencias T1 y T2 con engrosamiento difuso del tendón y extensión de líquido a la bursa retrocalcánea indicada con una flecha en una paciente de 56 años con antecedente de lupus. Corte sagital en STIR del mismo paciente. La rotura parcial puede aparecer como primera manifestación en un deportista o ser la complicación de una tendinitis. En este caso, una imagen sagital en secuencias T1 que muestra un tendón engrosado con pérdida de la concavidad anterior y alteración en la intensidad de señal en su porción media. Las áreas focales de incremento de señal en la secuencia T2 traducen la rotura parcial. Otra rotura parcial en cortes sagitales en secuencias T1 y eco de gradiente con engrosamiento y alteración en la intensidad de señal del tendón a 3 centímetros de su inserción en el calcáneo. La misma es mejor demostrada en cortes transversales comparativos en secuencias STIR. La rotura parcial es intratendinosa y se extiende a la superficie externa del tendón. La resonancia aporta importante información en pacientes con rotura completa, ya que permite evaluar las relaciones entre ambos extremos rotos y cuantificar la separación y la calidad de los extremos retraídos. Cortes sagitales en secuencias T1 y T2 que nos muestran una rotura completa del tendón de Aquiles en una paciente de 15 años que tuvo un traumatismo penetrante con un vidrio en el sector posterior del tobillo. La resonancia permite evaluar la distancia entre ambos extremos, que es de 3 centímetros. La rotura es también visualizada en los cortes transversales T2. Otro paciente con rotura completa del tendón de Aquiles a 4 centímetros de su inserción en el calcáneo. Los cortes sagitales en secuencias T1 y T2 muestran discontinuidad del tendón con engrosamiento y alteración en la intensidad de señal de sus fibras. La misma es confirmada en un corte conoral en T2 y en los cortes axiales en STIR. Por último, presentamos un paciente con una rotura del tendón en relación a su inserción en el calcáneo. Los cortes sagitales en T1 y T2 muestran el engrosamiento con la discontinuidad del tendón. La misma es también apreciada en los cortes transversales en secuencias STIR. La resonancia magnética es un excelente método con una sensibilidad diagnóstica del 96% para el estudio de lesiones del tendón de Aquiles. Su mayor utilidad radica en la selección de pacientes que pueden beneficiarse del manejo conservador, reduciendo de este modo la incidencia de una nueva rotura. Vamos a continuar ahora con el tendón del tibial posterior. El tendón del tibial posterior es el más interno y más anterior de los 3 tendones del compartimento interno del tobillo y se encuentra provisto de una vaina sinovial.
La unión entre el tendón y el músculo se sitúa algunos centímetros por encima del maléolo interno. El plano de corte transversal es el más útil para explorar el tamaño, la forma, la densidad y la señal interna del tendón. Los cortes sagitales permiten valorar la extensión longitudinal y la importancia de la retracción en caso de rotura completa. Como vemos en el plano axial, el grosor del tibial posterior es el doble del flexor común y del flexor propio a nivel del maléolo interno. La rotura crónica del tendón del tibial posterior generalmente ocurre en mujeres de edad media entre la cuarta o sexta década de la vida, siendo la rotura degenerativa más frecuente que la traumática. Se asocia con sinovitis previa, inyección de corticoides o traumatismos. El paciente desarrolla un pie plano valgo unilateral con imposibilidad de elevar el talón. En el gráfico 1 se observa un tendón de características normales. El 2 demuestra un pie plano con alteración de la alineación astrágalo-escafoidea por lesión del tendón. La foto ilustra un paciente con un pie plano valgo unilateral con lesión del tendón del tibial posterior derecho. La lesión suele ser progresiva, hecho que dificulta muchas veces el diagnóstico diferencial con otras entidades. En este caso, una imagen coronal en secuencias T1 que muestra engrosamiento del tendón izquierdo con leve alteración en la intensidad de señal de sus fibras. El corte sagital en STIR y las imágenes axiales en secuencias T2 muestran líquido en la vaina sinovial rodeando al tendón en un paciente con una tenosinovitis. Desde un punto de vista quirúrgico, las roturas crónicas se clasifican en tres categorías. La rotura parcial tipo 1 corresponde a un tendón engrosado o aumentado de volumen. La tipo 2 es más grave y presenta un tendón adelgazado en una zona de su trayecto. El tipo 3 corresponde a una rotura completa con retracción de los cabos. El sitio típico de rotura es a unos 6 centímetros o menos de su inserción en el escafoides entre el maléolo tibial y el tendón. Rotura parcial tipo 1 en secuencias coronales T2 que se manifiesta por un tendón aumentado de volumen con líquido sinovial alrededor del mismo. Los cortes transversales en T2 muestran focos hiperintensos que traducen una rotura longitudinal intratendinosa. La lesión es perfectamente demostrada en este corte sagital en secuencias STIR. Cortes axiales comparativos de ambos tobillos con afinamiento del tendón a nivel del maléolo interno en una rotura tipo 2. El tendón roto se encuentra señalizado con una flecha. En este caso, una rotura tipo 3. Las imágenes coronales en secuencias T2 y STIR muestran solución de continuidad completa del tendón con engrosamiento y líquido rodeando a sus fibras. Los cortes axiales comparativos confirman la rotura completa del tendón izquierdo y revelan una colección líquida señalizada con una flecha en la zona donde debería encontrarse el tendón. El tendón derecho es de características normales. Otra rotura completa en imágenes coronales en secuencias T1. Los cortes sagitales valoran la extensión de la rotura y permiten evaluar el grado de retracción. Las flechas marcan el extremo proximal retraído del tendón. En las roturas del tendón del tibial posterior, los tratamientos conservadores son ineficaces
y la cirugía constituye hoy en día el tratamiento de elección. Las imágenes, y en particular la resonancia magnética, es esencial en la valoración preoperatoria, ya que el tipo de reparación depende del lugar y de la extensión de la lesión. En cuanto al tendón del tibial anterior, vamos a ver que éste proporciona el 80% de la potencia necesaria para la flexión dorsal del pie. Las roturas son raras y la mayoría de ellas se producen en personas de más de 50 años. Pueden ocurrir también en atletas tras flexión plantar forzada. Clínicamente se detecta dificultad para la flexión dorsal, dolor localizado a la presión y marcha con el pie caído. Rotura completa del tendón del tibial anterior en una paciente de 64 años con antecedente de artritis reumatoidea. Los cortes axiales comparativos en T1 y T2 muestran la discontinuidad del tendón. La misma es también visualizada en los cortes sagitales STIR. Vamos a continuar ahora con los tendones de los peroneos. Los tendones peroneo corto y largo comparten una vaina común por detrás del maléolo externo y confieren estabilidad a la región lateral del tobillo. Imágenes axial y sagitales en T1 que muestran los tendones peroneos normales. El peroneo corto va por delante del peroneo largo en el surco retro-maleolar de la parte distal del peroné. Los tendones pueden romperse tras traumatismos o golpes en la zona lateral del tobillo. La rotura suele ocurrir en forma aguda, siendo raro que suceda en forma espontánea. Tenosinovitis con engrosamiento de los tendones peroneos y líquido en la vaina sinovial en el lado derecho en cortes coronales comparativos en secuencias STIR. Lo mismo observado en un corte axial T2 y en un corte sagital T1. Imágenes coronales comparativas en secuencias T1 y T2 que muestran una rotura parcial de ambos tendones peroneos con aumento de volumen y líquido rodeando a sus fibras. Las áreas focales de incremento de señal en secuencias T2 traducen la ruptura parcial. Se observa además líquido en proyección de la vaina sinovial. Las roturas parciales son más frecuentes que las completas y siempre deben confirmarse en imágenes obtenidas en más de un plano. Este es un paciente que luego de un traumatismo en la zona lateral del tobillo izquierdo comienza con dolor e inestabilidad. Los cortes coronales muestran una rotura completa del tendón peroneo largo y una parcial del peroneo corto. Los cortes axiales confirman la rotura completa del peroneo largo, mostrando una colección líquida en la zona donde debería encontrarse el tendón. También se visualiza la rotura parcial del peroneo corto. Los cortes sagitales valoran la extensión de la rotura y permiten evaluar el grado de retracción. La rotura completa del tendón peroneo largo es infrecuente y se ubican generalmente a la altura de la articulación calcáneo-cuboidea. En este caso, un paciente deportista de 40 años que se presenta con una masa dolorosa en el lado externo del tobillo. Los cortes coronales de resonancia revelan una colección polilobulada, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, que se ubica en relación a los tendones peróneos. Las imágenes axiales T2 y sagitales TIR
confirman el diagnóstico de quiste sinovial. Por último, el tendón del flexor largo del hallux, que se ubica en la parte posterior del maléolo interno, participa en la flexión plantar y en la inversión del pie. Puede ser difícil identificar su rotura en la exploración clínica sin la ayuda de la resonancia y clínicamente se manifiestan por hinchazón y dolor a la presión. Las lesiones a la altura del maléolo interno suelen producirse en bailarines por un mecanismo de flexión plantar activa. Tenosinovitis del flexor largo del hallux con engrosamiento del tendón y líquido en la vaina sinovial en cortes axiales en secuencias T2. Lo mismo en imágenes coronales T2 y en cortes sagitales en secuencias STIR. Por último, otro paciente con una tenosinovitis con aumento de volumen del tendón en cortes axiales en secuencias T1 y T2. Las imágenes sagitales muestran líquido alrededor del tendón en la vaina sinovial. En conclusión, podemos afirmar que la resonancia magnética es un excelente método diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de lesiones tendinosas del tobillo. Caracteriza no solo las anomalías de los contornos de los tendones, sino también las lesiones estructurales internas de las tendinitis y las roturas parciales y completas. Permite además seleccionar qué pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento conservador y cuáles deben someterse a uno quirúrgico. Muchas gracias por su atención.